En esta sesión pues vamos a hablar un poco acerca de Python, parte de la idea de 5 reglas que conforman la filosofía de Python. Estas 5 reglas son las que aparecen aquí en esta primera presentación. Las 5 reglas de Python nos dice: beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, complex is better than complicated. Y la otra sería readability counts. Pues bueno, claro que la legibilidad cuenta dentro de un lenguaje de programación o dentro de un programa computacional. Y bueno, a partir de estas 5 reglas es la idea del trabajo que se hace en Python. Como todos ustedes saben, Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Python se considera un lenguaje de propósito general, a diferencia de otros lenguajes que son de propósito específico. Pues estos serían aquellos diseñados para trabajar sobre un solo tema o sobre una sola cosa, como los lenguajes matemáticos o como los lenguajes que se usan para la robótica, etc. El tercer punto es muy importante. Python es un lenguaje multiparadigma. Al ser un lenguaje multiparadigma, significa que se puede trabajar los programas que se hacen tanto de manera estructurada, que es como lo hemos estado haciendo en lenguaje C, o de manera orientada a objetos, que es como lo van a hacer el próximo semestre, o inclusive siguiendo otros paradigmas de programación, como el funcional o como el paradigma lógico. Y otro punto importante, Python es un lenguaje interpretado. Ustedes ya conocen la diferencia entre un lenguaje compilado y uno interpretado. Entonces, por ahí aguas con decir que vamos a compilar Python. Entonces, en principio, Python es interpretado. Y por cierto, bueno, no sé si alguien sepa de dónde viene el nombre que se le dio al lenguaje Python. De casualidad, ¿alguien sabía por qué se llama Python el lenguaje? Bueno, pues el creador de Python es Guido von Rossum. Guido nació en 1956, estudió en una universidad de Holanda, él es holandés, llamada Centrum Wiskunde und Informatik. Y bueno, Guido pertenece a una organización que se llama Dictadores Benevolentes para la Vida. Terminando este video, o si quieren ahorita, pónganle pausa y busquen un poco acerca de esto. Los dictadores benevolentes para la vida son un grupo de personas que, pues, dentro de su filosofía está la idea de que el código debería ser gratuito y libre para todos. Si quieren, luego platicamos un poco más acerca de eso para no aburrirlos en este video. Pero bueno, es interesante las ideas que tienen. Podrán estar de acuerdo o no con algunas de ellas. Y bueno, pues Guido, resulta que Guido un día a su empresa lo mandó de vacaciones y en sus vacaciones se aburrió, decía que no tenía nada que hacer. Ya me imagino que hubiera hecho él en cuarentena. Entonces él en sus vacaciones pues, decidió crear un nuevo lenguaje de programación. Él trabajaba con un lenguaje llamado ABC. Yo no lo conozco, la verdad, pero bueno, él decidió en sus vacaciones ponerse a crear un nuevo lenguaje de programación y así es como surge Python. Uno de los aspectos más importantes en la filosofía de Python es la legibilidad de código. Allí cambia un poco, o más bien un mucho con respecto a lo que conocemos de otros lenguajes como C o como Java o como C++. En Python los bloques de código se delimitan usando espacios en blanco o sangrías en lugar del uso de corchetes. Y aquí, por eso les decía que si no tienen buena práctica con C al hacer las sangrías y las indentaciones en sus programas, con Python pues no les va a quedar de otra, porque así es como identifica y lee las líneas de código que están en un programa. Entonces es muy importante que las sangrías aquí sí las usen de manera correcta. Y bueno, tampoco se usan corchetes, ya desaparecen los corchetes y también, por supuesto, desaparece el uso del punto y coma. Y entre otras cosas, esto permite a los programadores reducir el número de líneas de código. Acuérdense de ver
simple is better than complex y todas esas cosas de la filosofía de Python. Con respecto a las versiones, la versión 2 surgió en el año 2000. La versión 2 incluía cosas nuevas como el recolector de basura y administración de memoria. Esto es algo importante que tiene más o menos que ver con algo que hemos visto en clase. La administración de memoria dinámica, obviamente, a que se pueda reservar la cantidad de memoria que necesita un programa en tiempo de ejecución. Y el recolector de basura es un elemento que se encarga de liberar las localidades de memoria que ya nadie ocupa. Es más o menos lo que hace el free, pero en este caso de manera automática. Y la versión 3, que surgió en 2008, la versión 3 de Python, incorpora el Unicode para el manejo de texto. Ya saben la importancia del Unicode. El manejo de excepciones, que bueno, ese lo van a ver en programación orientada a objetos, pero la idea de las excepciones es para errores en tiempo de ejecución. Y hay un detalle aquí con Python. El principal problema de la versión 3 es la no compatibilidad con la versión 2. Una de las cosas de los dictadores benevolentes, y por eso se dicen a sí mismos dictadores, es que de repente pueden cambiar las cosas de lo que hacen y pues si eso afecta o si eso causa problemas, pues la gente que usa o los programadores que usan sus lenguajes se tienen que adaptar. Entonces, cuando salió la versión 3, y Guido fue muy criticado por eso, no hay compatibilidad de la versión 3 con la versión 2. Entonces, les pido por favor, es muy importante para todos, aquí voy a poner la nota, cuando instalen Python, verificar que se instale la versión 3 de Python, porque si no, esto les puede causar problemas, ¿sale? Bueno, los primeros pasos en Python sería la instalación. Por favor, instalen Python 3.6 o, bueno, cualquiera de la versión 3. Ahorita creo que va en la 3.6. La primera opción sería instalar Python puro, que es únicamente las bibliotecas estándar. Bueno, también es conveniente la instalación de una distribución o de un IDE que ya traiga integrados más elementos que puedan ser de utilidad para el uso del lenguaje de programación. Hay varios IDEs, así como en C tenemos el CodeBlocks o el DevC++, y en Java está el Eclipse, el NetBeans, etc. En Python está Anaconda, PyPy y ActivePython. El que se usa en el laboratorio es el de Anaconda. Si quieren, de preferencia, mejor instalar ese. Y ya después, si quieren en las vacaciones, probar algún otro, ¿no? Pero bueno, les recomiendo instalar Anaconda y pues finalmente sería la ejecución del intérprete, que puede ser a través de la consola o parte de la distribución que se instale, si es que esa te instala algún programa o algo especial para poder hacer la ejecución. Las variables en Python se manejan de manera muy sencilla. Tú puedes comenzar a usarlas de manera directa a través de una operación aritmética. Puedes inmediatamente declarar una cadena. Aquí hay algo que es bastante curioso. ¿Qué pasa si en Python se pone una cadena que sea hola, como la que viene aquí, y después pones cadena por 3? ¿En C podemos multiplicar por 3 una cadena? Pues no, en C no se puede, pero en Python ocurre algo curioso cuando hacemos esto. Más adelante veremos qué es lo que ocurre. Pero el punto es que sí te lo permite. Y puedes también empezar a utilizar variables sin necesidad de declararlas. Debido al tipado de datos, en Python no es obligatorio poner el tipo de dato sobre el cual va a trabajar una variable, sino que únicamente asignarle un valor de manera directa. Y para imprimir en pantalla, se pone únicamente entre paréntesis lo que quieras imprimir, ya sea una variable o una cadena de texto específica. De tal manera que en Python el hola mundo sería algo así como print hola mundo. Y con eso, obviamente sin punto y coma, y con eso pues ya estás programando en Python. ¿Qué cosas, no? Con respecto a los identificadores o los nombres que se le puede dar a una variable, a una función o a un archivo de Python,
pues los identificadores tienen que empezar con una letra o con un guión bajo. Si los identificadores empiezan con un número, son inválidos y no pueden contener algún carácter especial o tampoco un espacio. Por lo tanto, si tú pones como identificador hola ABC, sería inválido por el espacio. Este otro sería inválido por que inicia con un número. Este sería inválido por el acento de la ñ. Y este sería inválido por el asterisco. ¿Sale? Entonces, un identificador puede contener números, letras, el guión bajo y solamente iniciar con alguna letra o el guión bajo. Con respecto a la entrada y salida, ¿se acuerdan del scanf y el printf y el %d y todas esas cosas? Pues bueno, Python facilita mucho eso. Por ejemplo, tú puedes poner directamente una variable y en esa variable poner input y poner el mensaje que le quieras poner al usuario y ahí lo que ingrese se va a guardar directamente en la variable A. Después imprimirla y pues, hacer otras cosas que haces normalmente con las variables en Python. Es como otro ejemplo de la facilidad, bueno, entre comillas, ¿no? La facilidad que tiene este lenguaje. Bueno, y por lo pronto no se preocupen si esto suena confuso o esto suena a muchas cosas que hay que hacer. Ahorita les recomiendo que sigan con el video y después, pues ya en la actividad, pueden practicar todas las instrucciones que estamos aquí viendo en esta primera presentación. La idea de esta primera presentación solo es como tener un acercamiento a los aspectos generales de Python. Entonces, no se desesperen. Y pues vamos a continuar. Entonces, los ciclos definidos, se utilizan dos palabras reservadas para los for, que es el for y la palabra in. Y bueno, el rango que tú pones en el for lo puedes expresar de diferentes maneras. El rango lo puedes poner como un número y en ese caso iteraría de 0 al número anterior a ese. O puedes poner el valor de inicio del rango y en este caso el segundo iteraría de 5 a 9 y el tercero puedes ponerle directamente una lista y sobre esta lista iteraría el ciclo. Entonces aquí también cambia la forma en la que se hacen las iteraciones en Python. Bueno, las funciones, ¿cómo trabajan las funciones en Python? Pues con la palabra reservada def y el identificador que le damos a nuestra función y los paréntesis. Aquí, si se fijan, ya no hay que poner el tipo de dato que regresa a la función, pero es muy importante los dos puntos para indicar que ahí comienza y también la sangría después de los dos puntos, la sangría, todas las instrucciones que estén a una sangría, esta sangría que está aquí, todas las instrucciones que tengan esta misma sangría van a estar como parte de la función. Cuando ya termina, entonces el resto del código vuelve a tener la sangría original que se mostraba al momento de definir la función. Entonces aquí es el primer ejemplo de lo importante y de la manera en la que se tienen que establecer las sangrías. Otros aspectos muy interesantes acerca de las funciones en Python son que, por ejemplo, tú no tienes que poner el tipo de dato del parámetro que recibe, únicamente el identificador que va a trabajar adentro y pues adentro automáticamente con las instrucciones que agregues va a reconocer qué tipo de dato se trata. Entonces, puedes poner el número de parámetros que quieras. Pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser varios. Y después hacer las actividades o las instrucciones que tenga cada función. Y pues esto parecería falso, ¿no? Pero bueno, así es como funciona. Otros aspectos importantes también de las funciones en Python. Por ejemplo, si queremos que la función retorne algo, al momento de mandarla a llamar, le ponemos una variable, como en este caso sería A, donde se va a almacenar lo que retorne la función.
Y de esta manera, si se fijan, al momento de definirla, no pusimos el tipo de dato que devuelve. Y como esta función sí devuelve algo, pues no debemos olvidar la palabra return. Y dependiendo del tipo de dato que le pongamos al return, es lo que podemos almacenar acá. Pero acuérdense que en Python no hay tanto problema con la especificación de los tipos de datos de las variables. Y algo que es verdaderamente sorprendente es que en Python podemos retornar más de un valor. Es decir, en Python una función puede retornar 2, 3 o los valores que necesite. Y pues ahora sí, ¿qué clase de brujería es esta? Pero bueno, en Python sí se permite retornar más de un tipo de dato en una sola función. Eso es bastante interesante. En el caso de las condicionales, para el uso de una condicional, ya no hay que poner paréntesis en la evaluación booleana que hace la condicional, sino que simplemente se pone con los dos puntos y las sangrías. La sangría para el if, la palabra else, la sangría para el else. ¿Vale? Entonces, les digo, poco a poco, pues después vamos a ir haciendo los ejemplos de Python. Creo que podrían ustedes empezar a hacer las prácticas y poner a prueba todos estos detalles acerca de Python. Oigan, estaba viendo que ya no les dije por qué se llama así el lenguaje Python, por qué se le dio este nombre. Pues resulta ser que al creador, a Guido von Rossum, se le ocurrió ponerle así al lenguaje por su programa de televisión favorito. Su programa de televisión favorito era uno de la BBC, por ahí de los 60s que veía Guido cuando era chiquito, que se llamaba Monty Python Flying Circus. Y de ahí, como le gustaba mucho ese programa, es por eso que el lenguaje se llama Python, es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la serpiente o pues sí, con el animal, más bien es por un programa de televisión. Entonces ya me imagino cuando ustedes creen su propio lenguaje, le van a poner Guadalupe o le van a poner alguna cosa así medio extraña. Aunque bueno, luego ustedes dicen que no ven televisión y quién sabe qué más cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, continuando con otro concepto importante, el concepto de mutable y no mutable es uno muy importante que se especifica más en la programación orientada a objetos, pero que, bueno, es importante que revisemos de una vez y ver si más o menos pueden llevarse una idea de este concepto. Entonces, en Python no solo se toma en cuenta el tipo de dato de una variable, si es int, si es string, si es float o si es alguno de esos. También debemos considerar si nuestro dato es mutable o no mutable. Básicamente, mutable se refiere a que puede cambiar y no mutable o inmutable se refiere a que una vez definido el tipo de dato ya no puede cambiar. Entonces, los números, los strings y las tuplas son inmutables. ¿Cómo? O sea, ¿me están diciendo que los números no pueden cambiar? ¿Que una vez definido su valor ya no pueden cambiar? Pues sí, efectivamente así es como debería de funcionar. Las listas, las clases en el sentido orientado a objetos, y los conjuntos de datos son mutables. Quiere decir que ellos sí pueden cambiar. Pero bueno, ¿a qué nos referimos entonces con que algo sea inmutable? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Para eso voy a entrar a Python un momento para mostrar ese detalle, ¿no? Denme un segundo. A ver, aquí estamos en Python. Entonces, nos dicen que los números son inmutables. Si yo pongo A igual a 10 y mando a imprimir A, pues debería haber el valor de A, que en este caso es el valor de 10. Pero si ahora digo que A es igual a 20 y mando a imprimir A, ¿qué voy a ver cuando mande a imprimir A? ¿Voy a ver 10? ¿Voy a ver 20? ¿Ustedes qué piensan?
Mm, Si alguien dijo, o sea, me están diciendo que los números son inmutables, quiere decir que ya no pueden cambiar, pero pues yo he modificado variables muchas veces, yo he modificado variables toda la vida y su valor sí cambia, ¿no? Entonces, a ver, si mandamos a imprimir A, ahí va, ahora sí, nos dice que A vale 20. ¿Quiere decir que nos mintieron? ¿Que no es mutable o que sí es mutable? Vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a decir ahora que B es igual a 10. Cuando nos dijeron que un número es inmutable, pues no nos mintieron. Si yo digo que B es igual a 10, entonces el valor de B siempre va a ser igual a 10. ¿Recuerdan cuál es la identidad de un valor o la identidad de una variable en cualquier lenguaje de programación? Pues bueno, la identidad es la dirección de memoria. En Python, para ver la dirección de memoria de una variable, usamos la función id. Entonces, si yo digo id b, lo que voy a ver es la dirección de memoria de b. ¿Sale? Ahora, yo definí b igual a 10 y se guardó en esa dirección de memoria. Y me están diciendo que como un número es no mutable, nunca va a poder cambiar su valor. En el momento que yo digo que b es igual a 20, en realidad lo que estoy haciendo es guardar el valor de 20 en una localidad de memoria completamente nueva. Si ahora ponemos el ID de b, efectivamente nos da una localidad de memoria diferente. Quiere decir que la referencia de b dejó de apuntar a esta localidad de memoria y ahora apunta a una localidad de memoria nueva donde guarda el nuevo valor de 20. Algo parecido a la asociación que se hace con los apuntadores. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con los mutables? Con los que sí cambian. Vamos a definir una lista. Para hacer una lista en Python, yo puedo poner lista 1 igual y entre corchetes los elementos que tiene esa lista. Imprimimos la dirección de memoria y vemos que esa lista se guarda en esa dirección de memoria. Ahora vamos a modificar alguno de sus elementos. En este caso lo pongo entre corchetes, digo que el que el elemento de la posición 1 ahora es igual a 300. Vamos a imprimir la lista para verificar que efectivamente se modificó el valor, que la lista cambió. Ahí está. Aparece el nuevo valor de mi lista. Y si vuelvo a poner la dirección de memoria, me aparece exactamente la misma. Quiere decir que la modificación se hizo sobre la lista original, porque una lista sí puede cambiar, porque una lista es mutable. ¿Sale? Entonces, está un poco enredado en la idea, pero bueno, a eso se refiere lo de mutable y no mutable. Algo mutable es algo que sí cambia y algo inmutable es algo que ya no cambia. Para mayores dudas, me pueden escribir acerca de este concepto o pueden investigar un poco más. Bueno, como ya más o menos lo habíamos adelantado en este pequeño ejemplo, las listas, ya saben, ya conocen el concepto de lista. En el lenguaje de programación Python, así como en otros lenguajes de programación que son orientados a objetos, pues ya tenemos preprogramadas las listas, ya están en la biblioteca estándar y quiere decir que ya las podemos usar a nuestra disposición. Entonces en Python ya vienen preprogramadas las listas y para poderlas declarar y utilizar, pues únicamente ponemos el nombre que le damos a nuestra lista y entre corchetes los elementos que van a formar parte de ella. Una lista puede ser de números enteros, una lista puede ser de palabras, una lista puede ser de tipos de datos abstractos que nosotros podamos crear en Python. Y aquí hay algo extraño. Nos habían dicho que una lista, todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? En esta lista 3, si ustedes observan, estoy combinando un número entero con un número flotante, con una palabra y bueno, otro número entero, pero en este caso negativo. ¿Por qué Python me permite hacer una lista
de diferentes cosas. ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Por qué será que Python nos permite hacer una lista de cosas combinadas? Pues bueno, esto es un concepto también de programación orientada a objetos que se empieza a reflejar aquí en Python. Este concepto es el de polimorfismo. El concepto de polimorfismo, a grandes rasgos, se refiere a que un objeto o un tipo de dato abstracto puede tomar diferentes formas. Y aquí, pues al final del día, la lista 3 es una lista que es de objetos, un objeto que toma forma de un número entero, un objeto que toma forma de un número flotante, un objeto que toma forma de palabra, y es así como pues Python nos permite combinar, pero en realidad, si lo vemos desde un punto de vista más abstracto, se trata de una lista de objetos. Por eso sigue siendo una lista de elementos del mismo tipo. Y bueno, eso es algo bastante interesante en la programación orientada a objetos. Ahora bien, ¿qué pasa con los métodos para las listas? Python proporciona métodos para las listas para poder trabajar con ellas. Append significa agregar un nuevo elemento hasta el final. Extend es combinar dos listas diferentes en una sola. Insert es agregar un elemento en una posición específica. Remove es eliminar algún elemento de la lista. Pop es la función que tendría en una pila, es insertar al principio. Sort ordena automáticamente la lista que estemos trabajando y reverse invierte la lista o invierte los elementos que teníamos en la lista. Igual, estos métodos ya nos los proporciona el lenguaje para poderlos utilizar. Justamente en el tema que nos vamos a saltar, el de 1.7 de estructuras lineales, ustedes van a aprender a programar manualmente estos métodos. Como les decía antes, aprender a manejar estándar para poder luego manejar en automático. Pero bueno, el punto es que Python ya nos proporciona esos métodos para que los podamos utilizar. ¿Sale? ¿Qué pasa entonces con las tuplas? Las tuplas son parecidas a una lista. La diferencia es que la tupla se declara con paréntesis en lugar de corchetes. Ok, no. La diferencia es que la tupla es no mutable. Una tupla, una vez definida, no se puede modificar. Se puede acceder a los elementos para consultar, para ver quién está ahí, pero no se pueden eliminar. No se pueden eliminar porque una tupla no se puede modificar. ¿Sale? Y bueno, entonces, ¿para qué sirve una tupla? Bueno, una tupla puede servir para cuando dentro de un programa trabajamos con alguna lista de cosas que ya están predefinidas y que no cambian, como pueden ser los días de la semana, los meses del año, la lista de posibles edades, la lista de países, así como cuando entras a algún lado y te dice selecciona el país, pues bueno, la lista de países ya está definida, no va a haber, bueno, países nuevos o países viejos. Claro, al menos que haya revoluciones y otras cosas. Pero bueno, en fin, el punto es que las tuplas se utilizan para elementos que en principio no van a cambiar. Y como las tuplas no se pueden modificar, pues las tuplas no tienen métodos, estos que teníamos en las listas de agregar, etcétera, pues en las tuplas no existen. Y bueno, pues a grandes rasgos, esto sería la parte introductoria de Python. Sé que a lo mejor fue un poco tedioso sin poderlo practicar en código. Pero bueno, la idea es que a partir de aquí ustedes lo instalen y empiecen a jugar con este nuevo lenguaje. Y bueno, entonces, pues Python pues dice, no puedes solo copiar y pegar pseudocódigo en un programa y esperar que funcione. Y bueno, Python dice, sí, bueno, ok. Ok, ya, la que sigue. O cuando quieres conquistar a tu crush, le dices, eres el punto y coma de mi código, y como siempre tu crush te dice, sorry, yo programo en Python. Ok, gracias por nada, nuevamente. Y bueno, pues entonces, ahora sí, eso sería todo.
La actividad que tendrían que hacer como de actividad de casa correspondiente a esta clase en línea sería, pues, obviamente instalar Python 3, su, comillas, tarea, cierro comillas, consistiría en instalar Python 3. La sugerencia sería instalar la suite de Anaconda, que es la que se va a usar en las prácticas. Pero bueno, si alguien no quiere y desea trabajar únicamente por consola, pues bueno, como ustedes vean. Pero creo que en la práctica sí vienen ejercicios con Anaconda. Pero bueno, el punto es que Anaconda te instala varios programas que puedes usarlos para trabajar en Python de diferentes maneras. En la práctica 9 es donde se va a trabajar esto. ¿Sale? Entonces van a buscar en Google Anaconda. Ok, esa Anaconda no. Van a buscar en Google Anaconda Python y pues la opción que les salga, la primera es la que van a instalar. Prácticamente al instalarlo es next, 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 excepto en alguna de las ventanas donde viene una casilla deshabilitada, que es la variable de entorno. Ojo, hay que activarla. Bueno, aquí ingenieros les dejo de tarea que ustedes investiguen a qué se refiere esto y que la activen al momento de estar instalando, ¿sale? Y bueno, el último paso sería probar la instalación que hayan hecho de Python. ¿Cómo pueden probar la instalación y asegurarse de que lo hicieron correctamente? Pues muy sencillo. Una vez que hayan terminado de instalar Python, van a abrir una pequeña consola, como la que yo les mostré hace rato. Déjenme abrir una. Van a abrir una consola y en su consola escriben Python -B mayúscula, ¿sale? Si al momento de poner Python -B mayúscula le sale la versión de Python y la versión de Anaconda que instalaron, quiere decir que lo hicieron bien. Si al momento de poner Python, lo voy a escribir mal a propósito, si al momento de poner Python le sale, no se reconoce como un comando interno o externo, programa o archivo por lotes ejecutable, quiere decir que hubo algún error y lo tienen que instalar de nuevo, ¿sale? Entonces, la forma, va de nuevo, la forma de verificar que instalamos Python bien es escribir Python -B mayúscula y eso nos da la versión de Python. Ahora bien, si ponemos Python nada más, eso nos abre el intérprete de Python. Y aquí ya podemos empezar a programar en Python. ¿Qué es lo primero que se hace al empezar a programar? Pues poner hola mundo, ¿sale? Print hola mundo sin punto y coma y ahí está ya. Este sería como tal su primer programa en Python. Y como mencionábamos hace rato en las diapositivas, tú puedes empezar a poner 2 más 2, cosas como 2 más 2 y eso ya es programar en Python, ¿no? Cadena igual a hola. Felicidades, ya estás programando en Python. Print, cadena. Ahí está, ¿no? Luego también, ¿se acuerdan que hace rato en alguna parte del video mencionamos que en Python puedes multiplicar una cadena por 3? ¿Qué pasa si en Python multiplicamos una cadena por 3? Pues bueno, aparece la cadena concatenada 3 veces, ¿no? ¿Sale? Entonces, esa sería su actividad, su primera actividad de casa, instalar Python y probar su instalación. ¿Sale? Entonces, con esto ya tienen algo de trabajo por hacer. Y pues ya saben, cualquier duda, por favor, al correo. Y pues seguimos en contacto. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente.